Hoy el apóstol San Pablo nos habla de la ley. Él va a hablar de esta ley judía, que en hebreo se dice Torá. Ciertamente, él va a explicar que esa ley Jesús viene a darle su cumplimiento, pero que en nuestra fuerza no está ese cumplimiento. Necesitamos de la gracia del Espíritu Santo. Pero antes de seguir, quisiera que comprendiéramos bien de qué se trata esta ley. Los judíos le llaman la ley a los cinco primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá, la ley de Dios. Y lo demás del Antiguo Testamento, que ellos también tienen en común con nosotros, no le llaman, por ejemplo, a la parte que habla de la historia, no le dicen libros históricos, le dice a todo libros proféticos. ¿Por qué? Porque en la historia nos habla proféticamente, o sea, nos da una visión de fe sobre la historia. No es simplemente contar hechos que sucedieron sucesivamente, sino ver cómo esto estaba dentro de una historia de salvación que Dios venía haciendo. Pues bien, esta ley es una ley revelada. La Iglesia nos enseña que también hay una ley natural que es distinta que la ley positiva que existe hoy en los estados. La ley natural es que tú en tu interior, naturalmente, vas descubriendo que hay cosas que están mal. Por ejemplo, matar está mal. Mentir está mal. Y aunque pudiéramos dar muchas excusas, sabemos que siempre está mal. Robar está mal. Hay una ley natural que te hace ver que ciertas cosas están mal, ciertas cosas están bien. Por ejemplo, ayudar a los pobres, a los necesitados, eso está bien. Decir la verdad, eso está bien. Entonces, eso es la ley natural, pero hay una ley revelada. La ley revelada es sobre todo una ley de amor. Porque, por ejemplo, si vamos al primer mandamiento en la Biblia, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es una ley de amor. Y lo mismo el amor al prójimo, que se expresa en no mentir, no matar, no querer aprovecharse del prójimo o de la prójima, ¿verdad? Sino siempre buscar el bien del otro. Entonces, esa es la ley revelada. Cierto que actualmente existe la ley positiva o impositiva de los estados. Muchas veces estas leyes impositivas se imponen por los hombres, se ha vuelto contraria incluso a la ley natural, no solo a la ley revelada, incluso a la ley natural. Porque en muchos estados, por ejemplo, se permite matar al niño que está en el seno de la madre. Y nosotros sabemos por la ley natural
que siempre está mal matar, siempre. Por muy pequeñita que sea la criatura, está mal matarla, sobre todo que es una persona humana, ¿verdad? Ni siquiera necesitamos hablar, que si es sujeta a derechos o no tiene derecho a la vida. No es cuestión de derechos, es cuestión que ya es una vida humana. No tenemos por qué matarla. Entonces, muchas veces esas leyes que se hacen en los estados, las hacen porque hay un grupo de personas que disputan y hacen votaciones y dicen, bueno, vamos a hacer así la ley. Y al final deciden entre ellos cuál es la ley. Pero el hecho que estos hombres pongan una ley no significa que sea bueno lo que ellos ponen. No significa que sea bueno. No toda ley es buena. Solamente una ley que sea acorde con la ley natural o con la ley revelada. Si es acorde con eso que significa la voluntad de Dios, entonces sí es buena la ley. Pero si la ley es contraria a la voluntad de Dios, por ejemplo, una ley, les voy a poner un ejemplo, en tiempos de Zelaya, él sacó una ley de que le quitaba todas las propiedades a la iglesia. Entonces todos esos colegios que le quitó a la iglesia, se los vendió a las sectas, a las iglesias protestantes. Eso hizo Zelaya. Y por ley también expulsó a todas las congregaciones religiosas. Todas. Solamente podían estar los sacerdotes que fueran originarios de Nicaragua, que eran muy pocos. Entonces, eso hizo Zelaya a principios del siglo XX, que era un dictador, ¿verdad? Entonces, no siempre las leyes son cosas buenas, no siempre. A veces las leyes se oponen a la voluntad de Dios, se oponen a la ley natural y se oponen a la ley revelada. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas, o sea, la palabra de Dios, no vino a abolir la palabra de Dios, sino a darle plenitud, a que podamos vivirla. ¿Y cómo lo hace? Pues nos da la gracia del Espíritu Santo. Eso es lo que Él ha hecho. Murió por nosotros en la cruz para morir, para dar a nosotros el perdón de los pecados, y resucitó para abrirnos el camino al cielo, a la vida eterna. Y de paso nos da la gracia del Espíritu Santo para que podamos vivir esta ley y los profetas. O sea, vivir lo que Él quiere, que podamos amarnos como hermanos. Amar y no mirar al otro como enemigo en ningún momento. El cristiano no ve a nadie como enemigo. Incluso una persona que esté matando a un cristiano no tiene por qué verlo como enemigo, sino como un hermano en Cristo. Y el Señor nos llama a perdonar siempre. Y pedimos por aquellos que hacen daño a la iglesia, por ejemplo, la mejor gracia que Dios les pueda conceder, que es la conversión, abandonar el camino del mal y volver a Dios, ¿verdad? Eso es lo que la iglesia nos enseña a través de la palabra de Dios.